Hola, ¿qué tal? Yo creo ya escuchaste este tema, Daniel en el foso de los leones. Es una historia bíblica muy interesante. Si nunca la has escuchado, te invito a que escuches en los labios del pastor Juan Germán Ortiz este interesante tema que será de gran bendición para tu vida. Este es tu programa, Creyendo lo Imposible. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquellos sátrapas y gobernadores hicieron una petición al rey Darío. Le dijeron que cualquiera que orara a otro dios aparte de él, de Darío, fuera arrojado al foso de los leones. Daniel, no obstante conocer esa disposición, va a su casa y ora a su Dios 3 veces cada día. Los sátrapas y gobernadores acusan ante Darío a Daniel, el cual es arrojado al foso de los leones. Déjeme decirle que muchas veces, de una manera, de otra manera, nosotros nos vamos a sentir como Daniel en el foso mismo de los leones. Pero hay una enseñanza clara, que como Daniel es librado por Dios, entonces nosotros
también lo podemos ser hoy. En relación del foso de los leones, en el cual muchas veces sentimos estar, déjenme hacer 3 sencillas preguntas y dejar que el pasaje las responda. En primer lugar, ¿a quién? Sí, ¿a quién libra Dios del foso de los leones? Yo creo que esta es una pregunta clave. ¿A quién libra Dios del foso de los leones? Y déjame decirle que el pasaje tiene 2 respuestas. En primer lugar, Dios libra al que está conectado a Él, el que tiene una relación con Él. Por ejemplo, Darío, el rey, va a decir de Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Fíjese bien lo que dice de Daniel. Alguien ha dicho que Daniel es el primer domador de leones. El primer domador de leones en la historia. Lo cierto es que la Biblia nos dice quién es el que es capaz de domar los leones que nos amenazan, y ese es el Dios viviente. Pero también otra verdad es que nosotros frecuentemente nos olvidamos del Dios viviente. Nos olvidamos de que Dios es un Dios viviente. La verdad es que como un timbre pegado a un sobre, así podemos ubicar a Daniel unido al Dios viviente. Está unido al Dios viviente. Cuando nosotros tenemos preocupación y queremos terminar con la preocupación, bueno, tenemos que reconocer que la preocupación termina donde comienza la fe. Y la fe sencillamente hace que la preocupación termine. Donde comienza la fe, la preocupación va a terminar. Pero hay algo más. Dios libra al que está comprometido con Él. Me llama la atención, fíjense lo que dice Darío: a quien tú, en relación de Daniel, continuamente sirves. No dice tú le sirves a Dios, sino le dice tú le sirves continuamente a Dios. A veces nosotros nos ponemos en el centro, cuando es Dios el que debiera de estar en el centro. Y déjeme decirle, cuando nosotros nos ponemos en el centro, nos ponemos en el centro cuando nosotros le preguntamos a Dios: ¿cuál es la voluntad, Dios, para mi vida? Cuando usted maneja eso, usted se está poniendo en el centro, como si usted fuera el importante. Y lo importante, tal pareciera, es saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Déjeme decirle que ese es un concepto que no debiéramos nosotros manejar, sino por el contrario, más bien el siervo, el que es verdaderamente siervo, no le anda preguntando a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Como si yo fuera lo importante o el centro de atención, sino más bien, ¿cuál es la voluntad tuya, Señor? Y entonces yo como siervo la voy a hacer. Es diferente. Cuando yo pregunto ¿cuál es tu voluntad, Señor?, estoy poniendo a Dios en el centro. Pero cuando yo pregunto ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida, Señor?, entonces yo me estoy poniendo en el centro. Yo no sé si se han fijado que a Daniel no lo detiene nada. Por ejemplo, no lo detiene la tentación. Si usted busca Daniel 1:8, usted va a encontrar allí en Daniel 1:8 lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey. Es decir, llegaron con unas carnitas y le dijeron a Daniel: mira, nadie te ve, además estás muy lejos de donde tú vives, échate un taquito, pues no es mucho, hombre, no te va a hacer mucho mal. Y entonces
¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey podía comer cosas que Daniel, de acuerdo a la ley de Dios, no podía comer, no debía comer. Y a pesar de que él era un muchacho, solo un muchacho, a pesar de que estaba lejos de su tierra, simplemente él propone no contaminarse. Él rechaza la tentación, como nosotros debiéramos de rechazar también la tentación. Pero me llama también que Daniel no sucumbe ante la grandeza, Fíjense lo que dice en Daniel 6:3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. No se creía mucho, pero había un espíritu superior en Daniel, pero él no se cree el mero papas fritas en esa situación. Nosotros a veces no tenemos un espíritu superior y nos creemos más que los demás, pero tampoco ante la amenaza. Lo amenazan. Está el foso de los leones. Si tú sigues orando a tu Dios, te vamos a agarrar y te vamos a echar a ese foso de los leones. Yo no sé si se han fijado que el jefe de los eunucos le cambia el nombre a Daniel y le va a poner Belsasar. Pero hay algo que el jefe de los eunucos no va a poder cambiarle. ¿Qué es? Bueno, su compromiso, el compromiso de Daniel con su Dios. ¿A quién libra Dios del foso de los leones? Dos cosas. Al que está conectado con Dios. Pero también al que está comprometido con Dios. Déjeme decirle la segunda cosa. ¿Cuándo libra Dios del foso de los leones? Tres cosas. Cuando hay peligro. O sea, ¿Dios para cuándo sirve? No. ¿Usted cree que Dios sirve cuando usted tiene comida, cuando tiene una casa, cuando tiene un coche, cuando tiene un elevador, cuando tiene 3 hijos, cuando tiene un marido que es callado, sumiso, que lava los trastes, que limpia los pañales, bueno, no los pañales, los niños? ¿Me explico? Usted, ay, bendito Señor. Pues ese es un concepto muy, muy raro de un Dios. Yo le preguntaría, ¿un flotador para cuándo sirve? ¿Para cuándo? Sí, pues sirve para uno, pero ¿para cuándo sirve el flotador? Por ejemplo, aquí usted puede andar con un flotador. Ay, viejo, lo traigo puesto por las dudas, por si se ofrece. No, ¿verdad? ¿Lo usa dónde? En el mar, en la playa, cuando se mete al agua, cuando hay peligro, cuando el barco se hunde, pues se pone el flotador. Bueno, ¿Dios para cuándo es? Pero nosotros pensamos que Dios es bueno cuando las cosas, cuando la vida nos sonríe. Pero cuando nos pela los chimuelos de la vida, pues entonces como que la cosa no está muy clara. Pues no, cuando hay peligro. Darío, ¿qué dijo? ¿Te ha podido librar de los leones? Y Dios le pregunta, ¿te ha podido librar de donde estás? ¿De tu situación? ¿Te ha podido? ¿Te ha podido? Bueno, pues entonces tú tienes que reconocer que Dios funciona cuando hay peligro. A mí me ha tocado que cuando voy manejando encuentro un anuncio que dice, peligro, hombres trabajando. ¿No es cierto? Pero también cuando leo Efesios 6:12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo tengo que entender que peligro, hay un anuncio que dice peligro, demonios trabajando. Y tan es así que Pedro dice que el diablo no es una mascota, sino es un león rugiente y que tiene dientes, que no está chimuelo y que anda alrededor buscando a quién devorar. Tenemos que reconocer que la vida cristiana no es un campo de recreo, no es un picnic. ¿Me explico? A veces nosotros así vemos la vida cristiana, sino por el contrario, tenemos que darnos cuenta que es un campo de batalla.
pero también cuando hay injusticia. Fíjense, Daniel dijo, porque ante él, o sea, Dios, fui hallado inocente. Yo quiero decirle que Daniel es un soldado de la oración. Cuando nosotros no oramos, nos estamos autorrobando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que nos estamos robando la ayuda de Dios. Pero también le estamos robando a Dios. ¿Qué le estamos robando? Su gloria, la gloria a Dios. Hay una convicción en Darío, es la inocencia de Daniel, y él trabaja, verso 14, desde en la mañana hasta en la noche, para salvar a Daniel del foso de los leones. Pero yo quiero decirle que sencillamente cuando Dios parece que está en silencio, en realidad es que Él está trabajando. Tal parece que Dios no está haciendo nada, no está haciendo nada por detener a Daniel de que vaya a dar al foso de los leones. Y cualquiera diría, bueno, pues ¿dónde está tu Dios? No te está evitando ir a dar al foso de los leones. Pero Dios tiene su propia estrategia y Dios tiene su propio plan, como lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que cuando Dios permanece en silencio y usted pregunta, ¿dónde está Dios? Sencillamente Dios está trabajando. Pero también cuando hay confianza, dice, porque había confiado en su Dios, había confiado en su Dios. Yo quiero decirle que ante la amenaza, ¿qué es lo que hace Daniel? Abre las ventanas. Usted cuando ora, ¿qué pasa con las ventanas? ¿Las abre o las cierra? Cuando yo era niño y tenía que aprenderme las tablas, me metía en Monterrey porque hacía mucho calor, me metía a estudiar debajo de la cama. Allá estaba debajo de la cama. Nadie sabía dónde estaba, yo allá estaba estudiando. Hay algunos que oran debajo de la cama. Aquí encontramos a uno que abre las ventanas. Ante la amenaza, Daniel abre las ventanas. Son las ventanas de la confianza. Él tiene una confianza valiente. ¿Por qué? Porque las ventanas están abiertas. Déjeme decirle que hay 244 ojos mirándole, 120 sátrapas por 2 y 2 gobernadores, échele más la suma. Pero sencillamente tiene una confianza humilde. ¿Por qué? Porque se arrodillaba. Algunos de nosotros tal parece que estamos artríticos de las rodillas, porque las rodillas jamás se doblan ante Dios. Y es lo que dice la Escritura, que ante el Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y aún, para que nadie se ofenda, de los que están debajo de la tierra. Pero también constante. Es una confianza constante. ¿Por qué? Porque 3 veces lo hacía. Y lo estaban mirando. Y lo estaban checando, y lo estaban amenazando, y le estaban diciendo que lo iban a echar al foso de los leones. Pero también agradecida, una confianza agradecida. ¿Por qué? Porque daba gracias, le daba gracias a Dios. Y yo le pregunto, ¿cuándo libra del foso de los leones Dios? Cuando hay peligro. Cuando hay injusticia, cuando a usted lo tratan mal, cuando lo tratan como trapeador, cuando sencillamente le están culpando de algo que usted no cometió, pero también cuando usted confía, pase lo que pase, contra toda esperanza, contra toda posibilidad, confía en su Dios. Es cuando Dios entonces va a intervenir. Y la última cosa, ¿cómo libra Dios del foso de los leones? Déjeme decirle 3 cosas rápidamente. Mediante su presencia. ¿Qué dijo Daniel? Mi Dios envió su ángel. Dios envió a su ángel. Verso 22. ¿Por qué? Porque la soledad no es el plan de Dios. Dios se hace presente. ¿Cuándo se hace presente? En la noche de los leones.
Yo quiero decirle que un verdadero amigo nunca te va a dejar sufrir a solas. Por eso la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa, no viene de visita, no viene de entrada por salida, como nosotros a veces llegamos a una casa, sino dice que acampa, quiere decir que se estaciona. ¿Dónde? Dice que alrededor nuestro, acampa en torno nuestro y hace algo más, no solo nos brinda su presencia, sino que nos defiende. Pero también mediante su poder. Fíjense, Daniel va a decir, el cual cerró la boca de los leones. Yo puedo a través de los ojos de la imaginación ver a Daniel dormido sobre la panza de los leones. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha puesto un zipper, es decir, un cierre en el hocico de cada uno de esos leones, de esas fieras. Puedo ver cómo, a pesar de que Darío es un hombre, es un rey, tiene un poder limitado, porque sencillamente no puede hacer nada por evitar que Daniel vaya al foso de los leones. Y la última cosa, mediante su protección. Fíjense lo que va a decir Daniel, y ninguna lesión, o se va a decir de Daniel, y ninguna lesión se halló en él. Y se va a dar una razón, ¿por qué ninguna lesión se halló en él? Porque había confiado en su Dios. Me llama la atención que la grandeza de Dios no está en ser alguien, sino en ayudar a alguien. ¿Por qué Dios es grande? ¿Por qué es grande? ¿Nomás así? No, porque Él es capaz de ayudar a alguien. Hay algunas personas que piensan que tienen éxito porque tienen el contacto con alguien importante. Y les podría ahorita en estos días dar algunos ejemplos. Pero déjeme decirle que para Daniel, su éxito es sencillamente Dios. Cuando Darío, el rey, ve todo eso, ¿saben lo que va a decir? Él salva, refiriéndose ¿a quién? A Dios. ¿Qué más va a decir? Y libra, no solo salva, sino que libra. Y luego la tercera cosa que va a decir, y hace señales. Yo no sé cuál sea tu foso, y yo no sé cuáles sean tus leones. Déjame decirte que aun cuando los leones no devoraran, el estar ahí en medio de ellos, yo creo que ha de ser bastante desagradable. Lo cierto es que los leones devoran. Lo cierto es que estar en un foso de los leones es una situación amenazante. Lo cierto es que tú sientes que estás en esa situación amenazante. Lo cierto es que tú necesitas la intervención de Dios en tu situación. Pero lo cierto también es que tú puedes tener la intervención de Dios si tú confías, por ejemplo, en Dios con todo tu corazón. Si tú pones tu confianza en ese Dios, ten la seguridad que ese Dios va a hacer la maravilla de librarte del foso en que te encuentras. Y los niños de los pueblos. ¿Qué te pareció el tema? ¿Verdad que realmente interesante? Nos da unos pequeños tips de cómo nuestra relación con Dios nos puede ayudar a salir de estos problemas. Todos los días estamos realmente en un foso de leones. Puede ser la inseguridad, puede ser a lo mejor algún problema económico, puede ser algún problema moral, emocional. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Te invito a que nos marques al 55 66 91 63 aquí en tu programa Creyendo lo Imposible. Vamos a unos comerciales, no le cambies.